ser la primera, no me resulta fácil porque estoy con dos personalidades, gente que tiene estudios universitarios, yo nunca los tuve. Me recibí allá por 1957, hace unos cuantos años, y en muy poco tiempo entré a trabajar a la Vigil con el título en la mano recién recibida. Estudié en el normal número 1, fui de las primeras hijas de obreros que entran a la escuela secundaria. Por supuesto que me encuentro allí con un ambiente social, económico muy distinto al mío. Y buenos sufrimientos tuve con cierta clase social bastante dominante, elitista, pero yo me defendía muy bien porque tenía un padre que era dirigente gremial en ese entonces, que había leído mucho a José Ingenieros, que hablaba mucho del trabajo social y que además estaba ya actuando en política sindical. Entro a la Vigil y yo tenía una sola idea: la educación para mí era algo totalmente contrario a lo que yo había vivido en la escuela de educación normalista. No conocía lo que era la escuela nueva, sabía algo de positivismo porque algo me habían enseñado, pero no conocía los postulados de la escuela nueva, ni mucho menos. Tenía solamente algunas ideas en la cabeza, como que primero había que educar a la clase más desfavorecida de la sociedad, a los más pobres, y que era importante tener allí en esa biblioteca pequeña, con pocos libros y pocos fondos económicos, pero muchos chicos, muchos hijos de obreros o de padres con trabajos más precarios aún, que asistían y que yo sentía que tenía que tenerlos allí adentro. Encontré compañeros que pensaban lo mismo que yo. Uno de ellos está acá presente, que es Albino Serpi, que era secretario de la comisión directiva de la Vigil, y juntos nos ponemos a contener a estos chicos y buscamos enseñarles teatro. Él hacía teatro de títeres, le incluimos folclore, una serie de actividades para tenerlos dentro de la institución. Así se va pensando luego y surgen las escuelas de Vigil por necesidades que va planteando el mismo barrio, como jardines de infantes, porque no había jardines de infantes en ese entonces. Va a surgir el jardín de infantes, después, en la medida que la Vigil va creciendo económicamente, gracias al beneficio de su bono, de su rifa, ¿no?, conocida, va a surgir la escuela secundaria, porque no había escuelas secundarias en la zona, y después la escuela primaria. Eso fue muy a pedido de los padres que querían continuidad en la enseñanza. Es decir, Vigil en esos momentos empieza a otorgar, digamos, dos tipos de enseñanza. Por un lado, la formal, que son las escuelas comunes, primaria, secundaria, jardín de infantes, y por otro lado la no formal, que nosotros le llamamos parasistemática, que son los cursos de Universidad Popular, palabra que nos negaron porque decían que estaba eso estrictamente reservado a la universidad, que la palabra debía ser capacitación, cursos de capacitación popular. Bueno, allí se daba esta educación para aquellos chicos que no podían pagarla, por supuesto. Tenían las guitarras, tenían los pianos, tenían la flauta traversa. Por supuesto que las escuelas sistemáticas o de educación formal eran privadas, todas eran privadas, la de no formal también, pero eran gratuitas. Esa es la característica semejante a la escuela pública. Así funcionan y vamos constituyendo y vamos discutiendo en el seno de la comisión directiva la política educativa que va a ir rigiendo estas entidades. Podríamos decir, si bien hay 10 postulados básicos que están escritos por algunos libros sobre Vigil, yo me voy a referir fundamentalmente a uno. Fundamental era que la enseñanza iba a estar, la educación iba a estar dirigida a la clase más desfavorecida de la sociedad, es decir, a los más pobres.
sin diferencias de cultura, en el sentido de que no había cultura superior o cultura inferior, sino diferentes culturas y todas eran respetables y asimiladas en la institución. Que la educación era permanente en el ser humano y debía ser integral, es decir, incorporarle otros conocimientos que la escuela común por ahí no incorporaba. Por otra parte, la búsqueda del ser humano, del ser responsable, democrático, pero responsable, conocedor de sus derechos y obligaciones, pero a la vez crítico y de mirada profunda, y lo más peligroso que se consideró después, que vertieran opiniones, que tuviesen los chicos, los no tan chicos también, mucha autoestima para poder verter su opinión respecto a temas diversos, tanto de la actualidad como históricos y otros que se presentaran. A tal punto que, para dar un ejemplo, se les enseñaba a los chicos a decir, a apoyarse en las palabras yo pienso, yo opino que, a mí me parece que, para darles seguridad y que pudieran expresar sus pensamientos. Pero por sobre todo las escuelas de Vigil eran no dogmáticas, científicas, o sea, se aplicaba el pensamiento científico, no dogmático y racional. Ese no dogmático nos trajo, después voy a explicar, bastantes consecuencias. La organización estaba acá, la organización, digamos, administrativa, desde la comisión directiva hacia el departamento de educación, del cual dependían todas las escuelas de Vigil, las de enseñanza formal como las de enseñanza no formal. Y ese departamento existía para integrar, interrelacionar todas las escuelas de Vigil y para aplicar los mismos criterios pedagógicos. Estos criterios eran discutidos, por supuesto, desde abajo: padres, alumnos, profesores, personal directivo, departamento de educación, comisión directiva, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo también, hasta que se implementaban. Hubo algunas variantes de avanzada en las escuelas Vigil. Voy a mencionar algunas de estas variantes que hoy se aplican. Por ejemplo, los directores de curso en la escuela secundaria, la doble escolaridad, por supuesto, en ambas escuelas, en la primaria y en la secundaria. Lo que hoy los directores de curso serían los tutores de la escuela secundaria, más o menos tienen las mismas funciones, más o menos, digo, que no están así, pero bueno. La maestra de recuperación en la escuela primaria, que sería hoy la maestra niveladora, descubrieron muchos años después que podría funcionar alguien que pusiera al día, digamos, a los alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje. Pero sobre todo tenían un gran sostén, tenían las escuelas un gran sostén médico y psicopedagógico. Esto no se vio nunca, se ha visto ni en escuelas privadas ni en escuelas públicas, donde se hacían tratamientos odontológicos, tratamiento fonoaudiológico completo antes de ingresar el alumno a primer grado para superar toda dificultad de pronunciación, un fuerte apoyo de psicólogos, un médico pediatra permanente y un oculista que venía a revisarlos todos los años. Eso en síntesis. Otra de lo que hoy es novedad, que aparece en la Ley de Nueva Educación Nacional, que es la incorporación de alumnos con capacidades diferentes, Vigil lo hizo, y la educación sexual en la escuela, sin ningún cuestionamiento en aquel entonces. Vigil lo hacía y hoy se cuestiona bastante. Bueno, por otra parte, había unas pautas de funcionamiento para el trabajo escolar. Yo miro un poco esto, miro un poco acá para no desordenarme y no utilizar mucho tiempo. Bueno, las pautas que estaban fijadas tenían que ver con las posturas pedagógicas
no se olviden que los maestros eran seleccionados porque era una escuela privada y respondían a esta política, a estos lineamientos políticos que se bajaban, tenían que responder indudablemente, entonces se buscaban determinadas características. El maestro tenía que poder romper con ciertas estructuras establecidas, tenía que tener mucho sentido del humor para trabajar en Vigil, muchos recursos pedagógicos y del dominio del lenguaje y demás, para trabajar en una escuela donde no se podían aplicar ni premios ni castigos, donde no se hacía fila para entrar al aula, porque no era ni un cuartel, ni una cárcel, ni un templo. Era la escuela, alivianada. La relación con el maestro era muy natural. El alumno podía tutear al maestro. Los horarios no eran fijos, eran opcionales. Las horas de juego también eran opcionales. El chico no pedía permiso para ir al baño, porque ese era un derecho, solamente avisaba, voy al baño. Toda esa serie de pautas, incluso no se izaba la bandera en forma así solemne, se hacía por grupos, un izamiento sin mayor pérdida de tiempo. Bueno, todo esto indudablemente a cierto poder dominante no le gustaba, y nos dijeron en su momento que éramos semilleros de marxistas, que educábamos chicos muy mal educados, que cuestionaban todo, que todo lo preguntaban, y eso era lo que queríamos, porque pensábamos que la obediencia no es una virtud. Esto lo habíamos aprendido en ese entonces de haber leído a Freire, también por haber leído al padre Milani en la escuela de Barbiana, movimiento tercermundista, donde decía justamente que la obediencia no es una virtud, sino que había que preguntar, cuestionar y sobre todo opinar. Eso se constituyó, por supuesto, en una educación peligrosa y prohibida, digamos. ¿De dónde recibimos en ese entonces la mayor persecución? La mayor persecución la recibimos de la Iglesia Católica. Y les voy a explicar por qué. En ese entonces dependíamos del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, SPEP, la primaria, y SNEP, el Servicio Nacional de Privada de la secundaria. Pero además funcionaba el CONSUDEC, que no sé si todavía funciona. El CONSUDEC es el Consejo Superior de Educación Católica, que como una especie de inquisición hacia nosotros, funcionaban de tal forma que nos exigían, y nos llamaban a repetidas reuniones, exigiéndonos que al menos, ya que la escuela no era confesional, era declaradamente laica, parece ser que la Iglesia acepta hasta cierto punto que las escuelas públicas sean laicas, pero en la educación privada les cuesta mucho más aceptarlo. Entonces nos pedían que incluyéramos como materia moral, la materia moral, cosa que siempre dijimos que no, porque entendíamos que la moral es una cuestión transversal que atraviesa todos los órdenes de la vida, todas las actitudes diarias, tanto escolares como extraescolares, de la escuela y del hogar. Si hablamos de los resultados del funcionamiento de las escuelas de Vigil, fueron escuelas con cero repetición, cero deserción y casi cero desgranamiento. Si lo hubo, fue el último año que hubo algún desgranamiento por causas políticas de algunos papás, y también a veces algún desgranamiento en el secundario por el hecho de que algunos querían cambiar la terminalidad. Pero los chicos estaban muchas horas en la escuela, comían en la escuela y no se cansaban de estar en la escuela. Toda la tarea se hacía en la escuela, nada se llevaba para el hogar, había tiempo suficiente, y la doble escolaridad no era para dar más matemáticas o más lengua, sino para introducirlos a otras actividades como la huerta, la jardinería, el estudio dirigido en la escuela secundaria, ajedrez, una serie de actividades varias, deportes, que los chicos disfrutaban. Era una escuela para disfrutar, el maestro tenía que disfrutarla, y ahora pasa lo mismo si el maestro la disfruta. Yo sigo pensando que el alumno también la disfruta. No había que pensar en finales, porque no hay final.
hay recorrido, y entonces era importante disfrutar el recorrido. Nunca hay llegada. Esa era nuestra opinión. Bueno, nos costó que si en los años de funcionamiento, que eran gobiernos de golpe de Estado, tuvimos nuestros problemas, que más pensar cuando llegó la última dictadura, que fue tremenda, desarticuló todo esto, prohibió esta educación prohibida, y bueno, acá estamos, y ahora lo vamos a escuchar al compañero exalumno que nos dio nuestros buenos problemitas en la escuela primaria, pero lo logramos. La soberanía económica, la independencia ideológica y el proyecto nacional y popular de la Vigil. Bueno, buenas noches. Antes que todo, si no hubiera sido que en la Vigil se repetía, yo no hubiera terminado, porque eso fue el motivo que me llevó a pasar año tras año. Fundamentalmente la Vigil yo la vi como una experiencia educativa, porque viví la jardín maternal, la primaria, la universidad popular, lo que era la imprenta, la biblioteca, tuve mi familia trabajando acá. Y me parece bastante significativo poder terminar con un duelo. Después de 35 años hemos enterrado el miedo, el terror que nos han llevado a tener a la biblioteca Vigil cerrada. Y me parece un acto de festejo que esté la gente presente, que esté Horacio González, con lo que significa culturalmente, y toda la gente que hizo posible que la Vigil pise otra vez. Cuando uno se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hacemos esto. Nos juntamos, charlamos y vemos qué hacemos de acá en adelante. Una pregunta, ¿qué es esto? Contestarnos, escuchar a alguien que nos puede enseñar muchísimo. Yo cuando planteo de que la Vigil tenía 3 grandes pilares, por lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, creo que hubo una soberanía desde el punto de vista económico. Eso es fundamental como proyecto, porque no se dependía económicamente de nadie, ni del Estado, ni de ninguna organización. La Vigil se autofinanciaba, por eso creció, y se financiaba y se manejaba con honestidad. Entonces las obras se iban bien y se hacían visibles en el barrio. Entonces el primer pilar para mí era el tema de la soberanía económica. Lo segundo era la independencia ideológica. Nosotros, por lo que yo he escuchado, no había ningún partido político, ninguna institución ideológica que nos dijera, o les dijera a la comisión, qué se debía hacer, cómo se debía pensar. Y esta polisemia ideológica que tenía la Vigil agrupaba a todo tipo de partidos políticos. Todo tipo de partidos políticos que aunaran a este tercer pilar, que era una educación popular y nacional. Era fundamental, porque este barrio era un barrio de proletarios, de trabajadores, donde se empezó a concebir la Vigil como una respuesta a las necesidades educativas que tenía el propio barrio. Se escuchaban esas voces y se fue construyendo la Vigil. Fue así como Checha contaba muy bien: jardín maternal, escuela primaria, escuela secundaria, universidad popular, 2.000 alumnos en la parte formal, 2.000 alumnos en la parte no formal, centro recreativo, construcciones de vivienda para un barrio, una mutual, observatorio, museo de ciencias naturales, imprenta, edición de libros, y etcétera, etcétera, que muchos de los que están acá sentados lo han vivido. Creo que fundamentalmente se pudo dar esa impronta, ese empuje, gracias a la independencia ideológica, a la soberanía económica y a ese paradigma que hasta el día de hoy se sigue discutiendo y muchos lo siguen cuestionando, que es acerca de qué tipo de educación tiene que haber. Si una educación nacional y popular o una educación que se plantee otro tipo de paradigmas europeos, norteamericanos, el paradigma que uno quiera, que nos vengan a decir a nosotros cómo debemos enseñarles a los demás. En síntesis, porque no quiero hablar mucho porque la idea central es Horacio, el punto de vista innovador que estábamos hablando hace un rato, que tuvo la Vigil, fue fundamentalmente por 2 ejes. Cuando uno se pone a estudiar y lee a Film, a Frigerio y a distintos intelectuales de la educación, se dice que innovación educativa no puede haber en tanto que no se rompa con el espacio y con el tiempo. Cuando uno dice, vamos a hacer algo innovador educativamente, bueno, pero el espacio,
se sigue dando clase dentro del aula, y el tiempo, y se sigue tocando el timbre cada 40 minutos para que los chicos salgan a los recreos. En la vigilia eso no sucedía, había innovación educativa, porque el espacio era todo el parque, todas las aulas se abrían hacia todos lados, en los comedores, en todos lados se aprendía. Eso yo lo viví, lo vi y lo he compartido con mucha gente. Y el tiempo, el ingreso al aula y la salida del aula era libre. Entonces había como una nueva mirada. La asistencia pediátrica, la asistencia fonoaudiológica, la gimnasia correctiva, la asistencia médica, la multidisciplina, porque la educación estaba asistida por otras disciplinas científicas, hablaban de un proyecto que al día de hoy, recién con la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, que es una de las leyes que vino a poner un poco de orden a toda la educación, rompiendo con lo que fue la ley federal de educación, recién en la ley nacional de educación se empieza a hacer visible lo que fue la Biblioteca Nacional como proyecto político y educativo. Por último, quiero contar un pequeño cuento, termino y damos la palabra a oración, para una idea, una metáfora acerca de lo que fue para mí o lo que significó la vigilia en esos años. Leí hace poco de que en el sur del país, en una comunidad mapuche, había una anciana que se estaba muriendo, estaba muy enferma. Entonces la llevan a los centros de asistencia que había en el lugar. Entonces la agarra una enfermera y la agarra un médico. Y la anciana se niega a recibir medicina, se niega a comer, y van pasando los días, y la anciana estaba a punto de morirse. Entonces la enfermera lo consulta al médico y le dice: ¿por qué no vamos a ver a la Machi, que es la sabia de los mapuches, la bruja, a ver si nos puede dar una respuesta a esto que está sucediendo? Entonces la traen a la Machi, la llevan a la habitación donde está la anciana, la Machi se encierra, se queda hablando con ella unos minutos y luego sale. Entra la enfermera y la anciana empieza a comer, empieza a recibir la medicación. Entonces el médico, sorprendido, la agarra a la Machi y le dice: ¿qué brujería le hizo? ¿Cómo obró ese milagro? Y la Machi le dice: no obré ningún milagro, simplemente le di la palabra, hablé en su idioma. Yo creo que la vigil hablaba en el propio idioma del barrio, escuchaba las necesidades y con eso se fue construyendo. Gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente el estar aquí. La experiencia de la vigil es una experiencia fundamental en la historia de la educación argentina y latinoamericana. Los bárbaros tiempos en que esta experiencia fue truncada y avasallada de alguna manera han pasado, forman parte de una jura y lúgubre memoria nacional, donde se atacó, entre tantas otras cosas, una experiencia fundamental surgida de la sociedad civil, con fuerte autonomía respecto a sus decisiones, y hoy se está por dar un paso fundamental respecto a esa memoria educacional argentina, que es parte de su memoria social, poder reconstruirla y ponerla otra vez de pie. Será un acontecimiento de gran significación también para la historia educacional y social de la Argentina. El sistema educativo argentino es un sistema complejísimo. Es un sistema que tiene mucha historia, y esa historia se ha construido a través de periodos que no fueron homogéneos, sino contradictorios entre sí. Siempre se pensó en sistemas educativos en la historia argentina vinculados a la relación del Estado con la sociedad, donde la escuela es evidentemente una de las principales mediadoras, y también la familia en otro plano. La relación escuela-familia es una relación muy dramática, como todos sabemos, y hoy tuvimos que agregar a ese mismo dramatismo la relación familia-escuela y medios de comunicación. La vigil surge en un momento, a fines de los años 50, donde los medios de comunicación no tenían la relevancia que hoy tienen como un formidable aparato pedagógico que disputa permanentemente con la escuela pública la dirección del lenguaje social. Esta disputa es una disputa sorda, no se agota en una ley de medios,
Es una disputa entre tecnologías, es una disputa donde se quiere dilucidar la cuestión de quién forja el horizonte del sentido común de la sociedad, y tampoco se puede negar la íntima relación que hay entre los medios de comunicación y la escuela, como lo prueban las fuertes decisiones en la escuela pública o confesional incluso, cuando hay campeonatos mundiales de fútbol, si se deja o no ver un partido en el horario escolar, y en la era del teléfono celular es la misma disputa respecto a si se deja o se permite el uso del teléfono celular en las aulas. Esta no es una disputa menor, pues es una disputa basada en el tejido tecnológico de este estado de la humanidad, y al mismo tiempo es una grave cuestión vinculada a las libertades, el uso de la lengua, el uso de la comunicación, y si esta escuela, las nuevas escuelas que habrán de fundarse y las políticas educativas nuevas que habrán de aparecer pueden seguir basándose en la autonomía de ese tiempo educacional, con una fuerte discusión respecto a la interferencia en ese tiempo, que es un tiempo mítico de alguna manera, el tiempo educacional, con la interferencia o no de la lengua de los medios de comunicación, que es otra lengua hecha de la misma materia prima con la que todos hablamos, hecha de las mismas metáforas con las que todos hablamos, los mismos deseos, explícitos o oscuros deseos, los que todos tenemos, y sin embargo tiene un enorme poder homogeneizador que la escuela en sí misma no tiene, porque la escuela también parte de investigarse a sí misma en relación a un tema que es un tema crucial, que es el tema de quién sabe, quién está en condiciones de enseñar y qué es finalmente enseñar. En la tradición ilustrada argentina, que es una gran tradición, que muchas veces y quizás desdichadamente apoyó proyectos elitistas, sin embargo la tradición de la ilustración popular argentina, con la importancia que tiene, definió que la dirección del saber iba de alguna manera de arriba hacia abajo. El saber lo poseían los maestros, los profesores, los filósofos, los doctores. El saber surgía de las instituciones superiores de educación, sobre todo la universidad, y la vida popular estaba despojada de saberes, o tenía saberes cerrados, o saberes que aún acarreaban restos de barbarie, y en ese sentido la vida popular tenía que someterse a una suerte de reeducación, de reconstrucción de su lenguaje, en el seno de las instituciones que había fundado la Ilustración Popular. Mariano Moreno fue de algún modo el fundador de la Ilustración Popular en Argentina. Creó una biblioteca pensándola como escuela, pensándola como la estructura de la educación en un país en tiempos de guerra, y las escuelas eran cuarteles. En un texto muy atrevido llamado Educación dice precisamente esto: bibliotecas y escuelas están interrelacionadas, y las bibliotecas pueden dar lugar a las escuelas y no necesariamente al inverso. Sarmiento, como todos sabemos, es otro de los focos persistentes de la Ilustración Popular en Argentina. Se trataba de crear formas de ciudadanía de la manera en que todos sabemos, de la manera compleja. Sarmiento es una vital discusión de la Argentina, siempre lo será, porque su proyecto es un proyecto de parte del Estado, que parte de una red escolar sostenida por el Estado, incluso con maestras que hablaban otro idioma, que es el idioma nacional, pero esto no puede llevarnos a elaborar conclusiones inadecuadas respecto al enorme papel de Sarmiento en la Argentina. Todas las críticas que podamos hacer hay que hacerlas, porque justamente hay una central, que es que la tradición popular y la vida popular posee saberes. Estos saberes, aún pudiendo ser equivocados desde el punto de vista de la ciencia rigurosa, son saberes válidos también. Esos saberes se ponen en diálogo con muchos otros saberes, y no se trata entonces de llevar el pueblo a algo que no sabía y estará sabiendo en la medida en que se despoja de lo que anteriormente sabía. No se puede concebir así la educación. La tradición de Sarmiento, de alguna manera, se concibe así la educación, pero esto no quiere decir que no haya creado grandes espacios de ciudadanía y que no haya contribuido de una manera decisiva a crear la noción y la atadura que hasta hoy existe en Argentina de que la educación y el sistema escolar argentino es un sistema escolar que crea un horizonte de libertades ciudadanas
que en muchos sentidos puede ser desfigurado, que puede ser puesto en términos totalmente inadecuados, incluso opresivos, con formas de disciplinamiento que no corresponden al tejido último de libertad que se debe reinar en una escuela, pero eso no quiere decir que seamos ciegos ante la enorme significación de Sarmiento en la Argentina. Y otro de los grandes educadores de la tradición de ilustración popular, es decir, de la hipótesis de que el saber viene del Estado, viene de los más preparados, viene de los más competentes, y tiene ese impulso de negar competencia y preparación existente en la vida popular, en la vida barrial, donde hay a veces tradiciones de saberes mucho más ricas que las de los autores, y dicho esto sin ningún populismo, pero tenemos que admitir que esto sea también así. El otro gran educador es Ramos Mejía. Ramos Mejía es mucho más difícil, pero lo menciono por una curiosidad. La editora de la Vigil edita un texto fundamental de Ramos Mejía junto a la obra de Juan L. Ortiz, en los 3 volúmenes de El Aura del Sauce, que nos permiten decir que muchas veces una universidad es su editora y los libros que edita, y muchas veces una escuela es su capacidad de editar sus propios libros. Esas ediciones son ediciones históricas en la Argentina. Si bien Juan L. Ortiz volvió a ser publicado por una universidad, las cosas que efectivamente podemos señalar que pertenecen a la historia del mundo editorial argentino de una manera muy significativa son los 3 volúmenes de La Obra del Sauce de Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, en aquel momento vivía en la ciudad de Paraná, en la cual viajaban los funcionarios o los poetas de la Vigil para la edición del texto, el libro, que exigió cuidados tipográficos que el poeta señalaba como vitales, porque, como los conocedores del libro lo saben, la tipografía para Juan L. Ortiz tenía que seguir el movimiento del río, y de un río en específico, que era el río Paraná, que cuando viaja a China compara con el río Yangtze-Kiang, o sea, el río de mi pueblo es un río universal, tiene muchos nombres, el Paraná o Yangtze-Kiang. Este poeta fundamental de la Argentina fue editado por la editora Vigil, y también el libro de Ramos Mejía, Las multitudes argentinas. Ramos Mejía sigue la obra de Sarmiento de una forma más rigurosa y más cuestionable, muchísimo más cuestionable. Porque si bien admite la inmigración argentina, fue director del Consejo Nacional de Educación, fue uno de los grandes directores, porque tenía una enorme sutileza de percibir que la inmigración traía nuevos saberes, y a diferencia de su generación, que es la generación del 80, de riqueza en la inmigración popular de Argentina y la diversidad de idiomas, del idioma español hablado en España, del italiano, del alemán y de todos los idiomas que forman la Argentina contemporánea. Es un país de enorme complejidad idiomática que la escuela debe estudiar, recoger y respetar. Ramos Mejía exactamente hace eso, la respeta, pero forja un disciplinamiento escolar que hasta aún perdura, un incómodo disciplinamiento escolar. Por ejemplo, la ceremonia de izamiento de la bandera está muy reglamentada en el proyecto Ramos Mejía. ¿Por qué? Porque es necesario colocar al mundo de la inmigración argentino en el sistema ceremonial del país. El país es un sistema de ceremonias, dice Ramos Mejía, y no se equivoca mucho en eso. Estas ceremonias son ceremonias que originan un modelo de distanciamiento, un modelo de disciplinamiento, que también se refleja en la toma de distancia de los alumnos. Muchos pasamos por esa escuela tomando distancia con el hombro del compañero. Son viejísimos sistemas educativos heredados de los monasterios, de los cuarteles. Miles y miles de generaciones, desde los griegos en adelante, se han educado en ese sistema disciplinador. Entonces quería decir que en la escuela no tendría que haber ninguna disciplina. Esto tampoco es así. Tiene que haber un tipo de disciplina, quizá la palabra no sea adecuada, pero tiene que haber algo parecido a lo que podemos llamar un orden democrático e igualitario. Con lo que acabo de decir Checha, estoy totalmente de acuerdo. Las ceremonias colectivas, sean patrióticas o no, incluso si es que se admite el uso del televisor para ver el partido de la selección del mundial,
que es otra ceremonia colectiva. Tienen que ser ceremonias no coercitivas y ceremonias donde se descubra la regla de oro de toda ceremonia, que es poner en evidencia la forma vital que tiene el mundo en nuestras relaciones. Ahí surge como una iluminación la idea de que formamos parte de una comunidad, no de cualquier modo, no del modo en que la comunidad se sitúe por encima de los individuos, sino justamente una comunidad libertaria que le dé la libertad necesaria para pensarse a sí misma. Las escuelas de Ramos Mejía, que lo menciono, pero lo recuerdo ahora porque la editora Vigil editó un libro, es un libro importante, porque Ramos Mejía, como digo, tenía un nombre sutil del orden conservador, pero editó un libro totalmente contrario a lo que efectivamente hacía. De los tantos libros que editó, que eso los conservo en mi casa, como grandes tesoros de mi biblioteca. Es parte de la historia educacional argentina, el modo en que ya hacia los años 40 o 50 este sistema estaba en crisis, una sociedad movediza como la Argentina, con estratos sociales que estaban protagonizando su ascenso social. Esos fueron los años del peronismo. Evidentemente los sistemas de disciplinamiento anterior, con ya la primera generación o la segunda generación de inmigrantes que ya eran argentinos y que ya hablaban el idioma argentino y llegaban a sus casas y veían cierta rareza en el modo de hablar de sus abuelos, que venían de remotas regiones de Italia, campesinas en general, y que tropezaban con la singularidad del castellano. Esta escuela tuvo esa misión disciplinadora de homogeneizar la lengua nacional. Hoy deberíamos decir también que esa homogenización de la lengua nacional, y no hay por qué desbaratar la lengua nacional, ni hay por qué rifarla, ni hay por qué pretender que se hable de cualquier manera. Los idiomas son muy resistentes, son tesoros que resisten por sí mismos, pero usos torpes del idioma también hay que señalarlos. Y estamos en un momento delicado del uso del idioma nacional porque proliferan los usos torpes y el descuido en la lengua, lo que no quiere decir que no sepamos lo que es la lengua soez, la lengua privada, la lengua amorosa. Los usos de cualquier tipo de idioma son fundamentales y repercuten todos en la escuela. Si en nombre de una sumisión a la lógica comunicacional, cualquiera que sea, la escuela abandonara su papel de promotora de la libertad de los lenguajes, que es lo que los griegos llamaban finalmente la paideia, de donde viene la palabra pedagogía, ¿sí? La capacidad de aprender entre todos. Entonces estaríamos también carcomiendo las bases de la escuela pública. En ese sentido, ya para los años 50, las escuelas técnicas, las escuelas de capacitación presentaron, incluso la Universidad Tecnológica Nacional, que se funda en ese momento, presenta otro panorama totalmente distinto para la educación, que es la educación para la capacitación profesional. Eso es de alguna manera el peronismo, y antes es la disputa de Alberdi con Sarmiento. Estos dos hombres formidables tuvieron disputas feroces, aunque al final se reconcilian. Eran dos visiones de la Argentina totalmente diferentes, algunas veces mejor Sarmiento que Alberdi y algunas veces mejor Alberdi que Sarmiento. En la concepción de Alberdi, la escuela tiene que ser una escuela de capacitación para la vida industrial, de modo que contraste instrucción, educación. Y Sarmiento tiene más presente la tradición humanística, es decir, los viejos bachilleratos que hoy están todos en crisis, la educación humanística, la educación con latín y griego, que hoy no se estudia ni siquiera en las carreras de letras, y si se estudia no es obligatorio. Es decir, que la base idiomática en que se basa tanto la homogeneidad como la heterogeneidad de un pueblo está anulando las continuidades idiomáticas con el latín y el griego en nombre de una teoría más parecida a la de Alberdi, la instrucción para la capacitación. Experiencias como la de la Vigil se ponen en un punto mucho más interesante, más cercano a lo de Sarmiento, me parece a mí. Más allá, como digo, que es una figura dramáticamente presente entre nosotros bajo la forma de una gran discusión en Sarmiento. Más allá de eso, lo de Alberdi era una concepción excesiva a la idea de capacitación, y la educación perdía fuertes tradiciones humanísticas que siempre deben estar presentes, y que en Alberdi, vaya, si estaban presentes, era uno de los hombres más cultos de su época, quizás junto a Manuel Belgrano, los dos más grandes lectores, más que Sarmiento y más que cualquier otro que podamos citar.
Sarmiento era interesante en el desorden de sus lecturas, pero Verde es un lector importantemente sistemático, ¿no? Quizá algunos prefieran ser menos sistemáticos, yo me cuento entre ellos, pero lo cierto es que Verde es el gran humanista de la época, pero para las clases populares, para la inmigración, prefiere capacitación, que es hoy la instrucción que muchas veces se dan los sindicatos. Esa palabra yo no la rechazo para nada. Me parece que hay que prepararse para los oficios, pero prepararse para los oficios es prepararse para la vida, de una forma más completa. Si esto es así, es evidente que un equilibrio entre las grandes tradiciones humanísticas y las tradiciones tecnológicas tiene que ser posible. Y me da la impresión de que la Vigil protagonizó el intento de buscar ese punto de intersección que hoy es parte de las luchas de los estudiantes de Buenos Aires por el currículum. Los dirigentes de los centros estudiantiles secundarios, en muchos casos, no encaran bien una lucha estudiantil siempre es interesante, pero escuché declaraciones de muchos jóvenes militantes que en la currícula debería presentarse de una forma muy temprana la especialidad que cada uno elige. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que tiene la parte de los conocimientos generales, como es decir, esta discusión sobre el saber del pueblo, el saber de las especialidades, de las grandes tradiciones filosóficas, el aprendizaje de la enorme plasticidad de un lenguaje. Eso tiene que ocupar más años que solo un primer año común para después ir a la especialidad. Me parece que habrá mejores capacitaciones y mejores especializaciones en la medida en que haya más años con énfasis humanísticos o más años con énfasis generales, donde la articulación ciencia-tecnología es mucho más presente. Con la introducción en las escuelas de la notebook, en un número de 2 millones creo, se establece una situación totalmente diferente. La notebook no es una solución automática ni mecánica para la cuestión educativa de la Argentina. Hay ciertas escuelas que tienen procesos muy burocráticos, con disciplinamientos arcaicos, donde el síntoma de la libertad no esté presente. Y ahí la notebook refuerza los síntomas de burocratización. Ahí donde las escuelas posean cuerpos docentes, relaciones del maestro con el alumno, una relación que es vital, una relación que no es exactamente igualitaria, pero que tiene que, porque el maestro tiene que conservar su lugar de maestro, pero tiene que decir también que aprende, así como el alumno es una suerte de discípulo que tiene que decir también que ya sabe. Esa relación tan delicada tiene que incorporar la notebook no meramente como un instrumento, sino como algo que refuerza la calidad de las libertades que hay detrás de esa relación. Si esa relación existe en forma defectuosa en una escuela, el poder tecnológico puede incluso reforzar un modo de disciplinamiento totalmente inadecuado. Por eso, la introducción de la notebook no tiene que ser necesariamente un hecho propagandístico, sino que tiene que ser un hecho fundamental que permita y admita crear horizontes de libertades. La discusión sobre el software de la notebook, Windows o no, es una discusión fundamental que todavía no está muy presente en las escuelas, pero deberá estar tarde o temprano, porque la notebook misma es un campo de batalla. ¿Qué software tiene la notebook? Es un campo de batalla también. ¿Y cuál es la relación entre la notebook y las viejas bibliotecas? Es otro campo de batalla. Entonces, en ese sentido, la Vigil fue introductora de todos estos problemas y muchas veces un espacio mucho más avanzado para tratarlos que lo que en este momento muchas veces encontramos en las escuelas públicas, que fueron sometidas también a una situación inesperada, que es la provincialización del sistema educativo argentino y un Ministerio de Educación que solo rige ciertas capacidades de unir las piezas dispersas y cierta capacidad de normalizar o no normatizar los temas generales de las currículas. Bueno, esa situación es una discusión a seguir discutiendo también. Evidentemente tiene que haber un peso genérico del Ministerio de Educación y libertades regionales o autonomías regionales. En este sentido, la Vigil presenta un problema muy interesante y absolutamente original. En primer lugar, su observatorio, que es un caso que yo conocía. El observatorio es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, mirar para el cielo y ver si hay una lógica, un preanuncio, un vaticinio y una utopía de los astros. En
ustedes saben, caldeos, asirios, egipcios, griegos también se especializaron en mirar al cielo. Hoy miramos menos al cielo o lo miramos de una manera meteorológica, que es una ciencia menor respecto a la ciencia de los dirigentes de fútbol, que piensan si llueve el domingo o no, o es la ciencia de la aviación, porque efectivamente si subimos un avión queremos saber que el piloto nos tranquilice diciendo hay buen tiempo en la hora, en el lugar de destino y viceversa, ¿no? Pero la astronomía es una gran ciencia, fundadora de otras ciencias. Hoy tenemos toda clase de disciplinas y especialidades, pero la astronomía secularizada da las ciencias morales. Aún hoy el sistema de constelaciones son los nombres que constituyen un idioma, un lenguaje. Las estrellas, mirando las Tres Marías, se mira un poco casi un destino sudamericano, digamos, ¿no? Muchos poetas exilados en los años 60, recuerdo una poesía de Horacio Sala, no importa ahora quién sea, pero mirando las constelaciones europeas, exclama, y aquí no existen las Tres Marías. O sea, si puede dar lugar a ese pensamiento, es evidente que tener un laboratorio astronómico es un inicio al conocimiento, es traer lo antiguo, lo arcaico, como algo de mucho prestigio. Es mentira que lo arcaico no tenga prestigio del conocimiento. Muchas veces conocimientos modernos tienen menos valor para la vida efectiva del mundo, de los países, de las sociedades, que el conocimiento arcaico. La Biblioteca de Alejandría se fundó con un laboratorio astronómico también. Y la actual Biblioteca de Alejandría, reconstruida en los últimos 30 o 40 años, es muy poderosa, es el símbolo de Egipto hoy, tiene un observatorio astronómico también. Se cuidó que la biblioteca tuviera un observatorio astronómico. Entonces, el estudio de la astronomía es un estudio moral en última instancia. Y la relación entre los astros no deja de ser una relación de tipo social, política, si se lo ve de esa manera. Podemos verlo de una manera meramente cientificista, pero esa no es la manera de ver que vieron los antiguos. Con la mirada del educador actual tiene que estar un poco la mirada de Platón, de Aristóteles, de Séneca. Entonces eso en la Argentina, en Latinoamérica. Por lo tanto también tiene que estar la mirada de Pablo Freire o de Iván Illich, los grandes reformadores de la educación. En el caso de Pablo Freire no es la educación popular, es la idea de que se aprende cualquier cosa examinando nuestra práctica social. Por ejemplo, el albañil aprende ciencias morales o sociología, digamos, o mejor dicho, incluso mejor, literatura, examinando su propia práctica, es decir, cómo pone el ladrillo, cómo pone el cemento. Es decir, la práctica laboral es milenaria. Construir una casa es un acto milenario. ¿Por qué no extraer de ahí el saber que permita hacer de esa práctica, que muchas veces sirve la explotación social, hacerla un poco un síntoma de libertad? Eso es Pablo Freire, lo llama pedagogía de la liberación, que creo que es el nombre que tiene de muchas de las secciones que hizo la legislatura de los años 60, y por eso se convertía en riesgosa. Por eso era vista, y no solo por los gobiernos militares más terroríficos que tuvo el país, como una experiencia inadecuada. Checha mencionó a José Ingeniero. Es otra figura muy relevante y totalmente contradictoria. Ciertos trabajos de José Ingeniero no se privan, por la imprudencia del positivismo argentino de estas cuestiones, a tener ciertos aspectos racistas. Él no fue personalmente un racista, pero le concedió mucho al positivismo, que a cambio de generar una ciencia universal de hechos empíricos, descuidó su aspecto social y moral, y muchas veces postularon a la manera de Darwin que había una superioridad de unos hombres contra otros. Ese fue un grave error de Ingeniero, pero no cometió error ninguno cuando apoyó los grandes movimientos sociales y políticos de transformación del siglo XX. Y cuando aún era un positivista radical, como lo fue, o drástico, también no era cualquier positivista, era un gran escritor, un gran humorista, no es cualquier figura infinita. Cuando estalla la Revolución de Octubre en Rusia, Ingeniero se apoya, y que un poco a la manera del inicio de lo que en Argentina podríamos llamar una izquierda nacional,
postuló el apoyo a aquellos acontecimientos, diciendo que si ocurriera algo parecido acá, tendría que ser con los tonos, con la lengua, con la forma cultural específica de nuestro país. Y saluda al ministro de Educación ruso, llamado Lunascharsky. Lunascharsky fue un peculiar ministro de la revolución de aquel tiempo. Era un ministro que finalmente no tuvo éxito con el planteo educativo y la dirección política de la revolución rusa. Finalmente Lenin terminó expulsándolo. Pero Lunascharsky tenía una visión educativa muy profunda. Por ejemplo, en medio de la guerra que sucede en la revolución, lanza un documento por el cual le pide a los dos ejércitos, el ejército blanco y el ejército rojo, que respeten las viejas reliquias edilicias, sobre todo iglesias del siglo XII, del siglo XI. Era un occidentalista, digamos, dentro de la revolución de octubre. Pero lo importante es que percibía que la educación era postulado el pasado para las naciones, que podía haber una revolución modernizante, que la revolución rusa no era. Recuerdan la frase de Lenin: traeremos la electricidad. El socialismo iba junto a la electricidad. Y Lunascharsky le agrega a esto también el respeto del pasado, el respeto de la memoria y el respeto de los tesoros arquitectónicos de la sociedad rusa, por los cuales pasaban los ejércitos en lucha, no considerándolos un valor esencial. Evidentemente una posición así no iba a tener mucho éxito en tiempos de guerra. En tiempos de guerra se destruyen escuelas, bibliotecas. El ejército norteamericano destruyó el Museo de Irak, que era uno de los museos más importantes del mundo, más que el del Louvre, y hoy las piezas de todas las civilizaciones mucho más antiguas que la civilización occidental que estaban en el Museo de Irak se venden en Estados Unidos a precios astronómicos precisamente, y son de alguna manera los efectos de la intervención norteamericana en Irak. Los costos humanos lo sabemos, fueron muchos y lamentables, y están estos costos culturales que nunca se me acabaron en la historia. Una biblioteca, una escuela son lugares iniciáticos para la destrucción. Cuando un ejército toma cuenta de un país, de alguna manera oscura, que no se puede explicar muy bien, porque podrían no hacerlo así y sin embargo lo hacen. Destruyen laboratorios, destruyen observatorios astronómicos, destruyen escuelas y saquean bibliotecas, donde además de destruir, saben que ahí hay un mercado de bienes culturales, que es el mercado de la globalización, donde se juegan millones y millones de dólares. Imagínense una vasija que tiene 20 siglos, 25 siglos de antigüedad o más que la cultura griega incluso. Bueno, eso hizo el ejército norteamericano en Irak, y todos los ejércitos del mundo de alguna manera se toman una pequeña vendetta, pequeña y grande, sobre los emprendimientos educativos, sobre todo aquellos que o conservan los viejos tesoros de las civilizaciones o que tienen una fuerte capacidad autogestiva. Bueno, para terminar con los ingenieros, y de ahí terminando esta palabra, ingenieros opta por Lunascharsky. Cuando ve la revolución de octubre, como ingenieros y finalmente un humanista, le interesa un ministro de Educación que quiere alertar a los dirigentes de la revolución respecto a los tesoros que tiene esa sociedad. Le interesa, no es algo que dice cómo este hombre en medio de una guerra se va a poner a decir que hay que respetar una iglesia del siglo XII. No dice eso, dice la futura política educativa argentina tiene que estar presidida por dos nombres. Ese es un memorial que le entrega ingenieros a Hipólito Yrigoyen. Uno es Lunascharsky y otro es Sarmiento. Miren cómo juntó las cosas Lunascharsky, es ingeniero. Uno era el ministro de Lenin, que Lenin echa, pues Lenin no podía aceptar que un ministro firmara documentos que de hecho, si los cumplía el ejército que había formado a Lenin, impedía desplegar plenamente las acciones militares. Para Lenin lo más importante era esa guerra hecha sin condiciones. Pero el ministro de Educación es un dilema que no se ha agotado. El dilema del ministro de Educación es pedir el respeto, que es como pedir el respeto por la vida en general. Ingenieros dice, la política educativa argentina se lo dice Yrigoyen. Sarmiento, más o menos obvio, ¿no? Con todas las observaciones que podamos hacer,
Sarmiento es fundador de una red, y Avellaneda también, no hay que olvidarlo, de una importante red educativa argentina que aún persiste. Y segundo, un remoto personaje que no conocía nada, es un Aschargi. En esa conjunción veía a José Ingeniero la tradición educativa nacional. Bueno, la vigil no proviene del Estado, esa es una cuestión de gran importancia. El poder educativo de la comunidad surge sin financiamiento estatal. Esa es una novedad pedagógica. Lo que tiene la vigil es que en sí mismo no es que enseñe algo a terceros. Esos terceros es la propia entidad que se enseña a sí misma a investigar el enorme valor que tiene de haber surgido de un barrio, de una autofinanciación y de haber surgido al margen del Estado. Esto introduce una cuestión que hoy va a ser el horizonte mismo en que se instale la discusión. Evidentemente, el sistema de financiamiento que tuvo la vigil podrá ser recuperado. Eso será parte de la discusión que tenga la vigil en adelante, pues no puede desaparecer como la instancia de los asociados del barrio y muchos otros asociados la sostengan con sus esfuerzos de cofinanciación, de financiación popular. Esa es una experiencia absolutamente válida y eso puede en sí mismo sostener una pedagogía, porque ya es un acto pedagógico contribuir al sostenimiento de una institución autónoma. Y la otra cuestión es que cómo debe participar el Estado para complementar, en el caso que no pudiera ejercerse enteramente la autonomía financiera, cómo puede complementar su financiamiento. Y ahí sí la discusión puede tener que llegar a ser dura. No puede ser una intervención estatal que, si la tiene que haber, debe haber efectivamente, pero en condiciones puestas por la institución. La institución es una institución épica. La educación no está alineada con la épica. La épica del maestro es también una épica, es decir, una épica no es más que contar hechos extraordinarios que le ocurren a las personas más comunes. El epos es una narración de hechos no comunes, pero realizados por la gente del barrio. Eso es la vigil, es un hecho épico en un barrio de la Argentina, y siendo así, esa es su carta de presentación ante las instancias del Estado, que con razón también debe mantener financiado su sistema educativo. Pero un sistema educativo estatal, y solamente estatal, que no tenga estos espacios autónomos, la educación finalmente, el ramo educativo del Estado tiene que ser el más autónomo. El Estado tiene la enorme gracia de complementar sus instituciones más duras, que pueden ser instituciones no solamente científicas, llamadas hoy cienciaturas, sino instituciones militares, policiales. La única garantía que el Estado conserve un síntoma de libertad efectivo es su sistema educativo relativamente autónomo, que incluso se introduzca en el sistema de las fuerzas del orden, como quieran llamar, promoviendo otro tipo de enseñanza y reformas educativas que también alcancen al lado más problemático del Estado. Y esta situación no podría completarse enteramente, es decir, que el ingreso a un sistema pedagógico de libertades en los lugares donde el disciplinamiento es un disciplinamiento obligatorio, tomar distancia, etcétera. No sé cómo hoy son los sistemas pedagógicos en este momento, militares o policiales. En muchas instituciones de este tipo se enseña de derechos humanos y no sabemos bien cuáles son los resultados. Tenemos que juzgar por la lectura de los diarios, a ver cuáles son los resultados ya de 15 o 20 años de enseñanza de derechos humanos en instituciones como las que invadieron este lugar. Entonces, el tema es mucho más complejo cuando postulamos que tiene que haber instituciones educativas como esta, recobradas, que conserven frente al Estado no una mera autonomía relativa, como creo que las escuelas de la red estatal tienen que conservar, también con sus cooperadoras, su reunión de padres y su sistema de enseñanza, sino que esta vigil con su biblioteca, probablemente con la restauración del observatorio astronómico. Eso es un hecho que me parece fundamental, al que se le ocurrió que en el techo de este lugar, con la bella imagen que da el río Paraná a la distancia, tenía que tener un telescopio. Es una idea genial, tiene que ser recobrada esta idea, pues una idea pedagógica fundamental.
hay pocos observatorios astronómicos en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Una cosa es Sarmiento, cuando se le ocurrió cómo tendría que ser la educación en Argentina, no solo fundó escuelas, fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otras cosas. Trajo como no había astrónomos en Argentina, trajo uno inglés, Agul, que es uno el fundador de la astronomía argentina, prácticamente. Bueno, no pasaron mucho más cosas en la astronomía argentina desde Agul, que es de 1860, a la fundación del Observatorio Astronómico de la Vigía. Observatorio Astronómico, escuela, primaria, secundaria, universidad, la granja, el saber del albañil y del carpintero, donde surge que construir una silla y una mesa es ya en sí misma una forma de saber constitutiva de todo lo que sabemos sobre el saber. Si no lo consideramos solo un hecho técnico, que también lo es, porque hay que saber construir una silla, pero ese saber sobre la silla hay universidades, incluso algunas universidades de Buenos Aires, autónomas también, que se inician con la construcción colectiva de una silla, que no tienen nada, y los alumnos, los futuros alumnos, comienzan haciendo algo que pertenece al ámbito específico del saber, construir una silla. En el caso que conozco de Buenos Aires, la diseñó un gran diseñador holandés, una silla magnífica, la construyeron los propios alumnos que se sentarán en ella y los propios profesores que la verán a los alumnos sentados en ella. Son sillas de alto diseño, construidas por las manos de los propios alumnos. Creo que en la Vigil estaban todos estos componentes y estaban presentes, como dijo Checha, de forma muy anticipatoria en la muchas veces burocratizada educación argentina. Entonces, poner este ejemplo de la historia de la educación en Argentina y Latinoamérica está a la altura de Pablo Freire, o más todavía. Difundirlo, constituir grupos de trabajo en el barrio en torno a eso, mostrar a las autoridades de todos los gobiernos, que es una experiencia vital que existe de forma autónoma para garantizar incluso la autonomía relativa de todo el sistema educacional. Es una tarea de muchas personas. Me alegro que esta noche podamos decir.